Hoy ella... Yo quiero presentar a una persona que ustedes la conocen en todo el país, porque ella siempre ha estado presente en la capacitación de recursos humanos, en la gestión de reducción de riesgo de desastres, y yo la aprecio y la respeto enormemente. La conozco de hace muchos años y sé que es un valor indiscutible. Mónica Adriana Acosta. Mónica Adriana Acosta, que es geógrafa, matemática, formadora, instructora y facilitadora en gestión de riesgos y protección civil. Es formadora de formadores de la Escuela de Protección Civil de España. Tiene un diplomado en gestión de capacitación del Instituto Nacional de la Administración Pública y un diplomado en educación superior de la Universidad de la Marina Mercante. Forma parte del registro de prestadores del Estado Nacional. Tiene 30 años de experiencia en capacitación en protección civil y ha realizado numerosos planes de capacitación, diseños de actividades formativas, programas, proyectos. Se ha desempeñado en su rol docente a nivel nacional e internacional y también tiene varias publicaciones vinculadas a emergencias y desastres. Tiene experiencia en proyectos de formación para la preparación destinada a la respuesta y ha participado activamente del sexto y séptimo plan de acción para Sudamérica del programa de preparación para desastres DIPECO 7 de la Dirección General de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, ambos estados en la provincia de Salta. Entonces, con mucho afecto y respeto, con ustedes está Mónica Acosta. Adelante, Mónica, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Gloria. Me encanta estar aquí junto a ustedes. Quiero aprovechar para compartir pantalla y para poder contarles cuál es la idea de este espacio. Por supuesto, me siento muy honrada de poder estar compartiendo con ustedes aquí en el Foro Internacional Virtual Gestión de Riesgos, 6 preguntas para entender la resiliencia local. Permítanme primero saludar a todos los amigos, colegas, compañeros que están acompañando este foro, que vienen participando de los distintos paneles, y también al mismo tiempo quiero agradecer muy especialmente la invitación a las autoridades que están conformadas por el gobierno de la provincia de Salta, el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría de Defensa Civil, ahí con gente que trabaja muchísimo, que yo quiero tanto, la Universidad de la Provincial de la Administración Pública y FONPLATA. La verdad que estoy gratamente sorprendida por esta posibilidad, y además cuando me enteré el trabajo que están haciendo dentro de este proyecto Gestión de Desastres, y fíjense con el tema de comunicaciones de alto riesgo para zonas de desastre. Este es uno de los aspectos fundamentales cuando uno trabaja en la gestión de las emergencias, en el manejo de la crisis, que hay que considerar. Puedo tener el mejor equipo del mundo, pero si no están garantizadas las comunicaciones, hay cosas que no podemos llevar adelante. Me encantó saber de este proyecto, el trabajo unido de la Subsecretaría de Defensa Civil con la Universidad de la Administración Pública, con el apoyo de FONPLATA, que posibilitaron que muchísimos lugares de la provincia de Salta tuvieran acceso a la comunicación que es tan importante no solamente para el manejo de la crisis, sino también para la reducción de riesgo de desastres y también para la etapa de la recuperación, en la cual en este espacio vamos a compartir. Cuando me hicieron la invitación, además de sentirme muy, muy contenta, empecé a escuchar a los distintos colegas que estuvieron disertando y observé que en nuestro panel el objetivo es intercambiar experiencias de reactivación social y productiva, lecciones aprendidas sobre resiliencia y buenas prácticas después del desastre. Entonces ahí empecé a pensar
tomando este tema de la resiliencia, que es el tema que nos convoca y que nos hace pensar en muchas cosas. Entonces pensé en algunos aspectos que quería compartir junto a ustedes. Cuando uno habla de resiliencia en el nivel local, sin duda está hablando de esa organización pequeña, comunitaria, en la cual uno empieza a ver realidades muy diferentes. Argentina es un país federal con más de 2.000 municipios en la Argentina, en la cual cada uno es un mundo en sí mismo. Muchos con los mismos escenarios, pero cada uno tiene sus cosas propias y características. Me encanta saber que acá hay muchos representantes de municipios y que sin lugar a duda cuando yo vaya adelantando el tema seguramente van a compartir parte de estos conceptos. Y entonces pensé cuáles son los conocimientos, cómo es el liderazgo, qué hacemos en cuanto a planificación, quiénes son las instituciones y organismos, cuáles son los acuerdos, los recursos. Y este otro lugar donde tenemos que pararnos y empezar a mirar, que es el cambio climático. Por supuesto, no me voy a extender en esto porque hubo un panel dedicado con excelentes profesionales, pero esto es algo que hay que incorporarlo porque es algo que está cambiando nuestras vidas, está cambiando nuestros escenarios. Fíjense que cuando hablamos de conocimientos, esta es una imagen de un movimiento sísmico, y en la cual uno lo que piensa cuando tenés una situación de este tipo, de estas características, ¿qué conocimientos tengo que tener sobre este lugar, además del lugar, de la gente? Bueno, yo siempre enmarco todas las actividades de capacitación y de formación dentro del marco normativo, ¿no? Y mirando la ley SINAGIR, que fue promulgada en la Argentina en el año 2016, dentro de su reglamentación aparece un objetivo muy interesante que tiene mucho que ver con esto que estamos trabajando ahora. Promover la resiliencia de las generaciones presentes y futuras en su lugar de origen, mediante programas y acciones de reducción de riesgos, procurando evitar siempre que sea razonable y posible el desplazamiento de comunidades. Fíjense qué interesante y qué gran desafío este objetivo. Promover la resiliencia presente y futura. Esto es hoy y es mañana. Y fíjense que hasta planteando para qué promover la resiliencia dentro de las acciones de reducción de riesgos de desastres. Y algo importante que plantea la ley también, algo que tiene que ver con la realidad de lo que trabajamos en el terreno. ¿Qué pasa cuando hay una situación de desastre y hay que desplazar una comunidad? En general existe la negación, la comunidad no se quiere ir de ese lugar que eligió. La ley está planteando el buscar las posibilidades dentro de lo razonable para evitar, a veces no hay posibilidades, ¿no? A veces hay que desplazarlos, pero trabajar en eso. Y fíjense qué interesante que ya dentro del marco normativo aparezca esto y que nos permita en este foro reflexionar sobre eso. Cuando hablamos de liderazgo, miren qué interesante, uno habla del liderazgo y la primera cosa que uno dice, ¿cómo es la organización en esa comunidad? ¿Cómo es la organización local? Argentina es un país federal en la cual los municipios tienen su propia organización, pero sin embargo cada uno tiene sus características. Cuando uno va, encuentra a las autoridades quienes tienen la responsabilidad de la reducción de riesgo, del manejo de la crisis, de la recuperación, pero también está la comunidad, los líderes, el vecino, el que va a actuar ante cualquier situación. Entonces, ¿cómo es esa comunidad y cómo es esa relación con esos líderes? ¿Cómo perciben ellos el riesgo? Fíjense que en cada lugar la percepción es totalmente distinta. Ante un mismo riesgo, la percepción es diferente. Algunos porque ya están muy habituados a esa situación y otros porque no tienen la experiencia. Y también existe la negación, ¿no? No, pero esto no pasó, esto no va a pasar. Es parte de lo que le pasa al ser humano. Y fíjense que cuando hablamos de esto, sin lugar a dudas, hay algunos otros aspectos que siempre debemos considerar. Si yo hablo de comunidades resilientes, tengo que hablar de los planes. ¿Hay planes en esa comunidad? ¿Alguien se sentó, pensó, se juntó con la gente, dijo, vamos a organizarnos de tal o cual manera? Por otra parte, cuando uno piensa en esa comunidad que a lo mejor ya sufrió algún tipo de situación de riesgo,
¿Quiénes son los que estuvieron presentes? ¿Cuáles son las instituciones? Y cuando hablo de instituciones y organismos, no solo hablo de los que son gubernamentales, estoy hablando de los no gubernamentales, de voluntariado, de sociedad civil, de los privados, de las empresas, de todos los que están allí. ¿Cuál es el rol que tiene esta organización para poder dar respuesta, para poder reducir riesgos, para poder participar de esta etapa de recuperación? Ante todas estas situaciones, ¿existen acuerdos? ¿Alguien se dedica a todo lo que es ayuda mutua? Y algo interesante en las comunidades es el tema de los recursos, ¿no? Muchas veces la gente dice, necesitamos esto, hay que trabajar con lo otro. Yo siempre pregunto, ¿tenemos un trabajo, tenemos conocimiento sobre lo que tenemos, lo que existe? Y esto nos va a permitir analizar y repensar qué es lo que necesitamos y por qué lo necesitamos. Muchas veces yo lo he visto en emergencias y en desastres, en el momento de manejo de la crisis, la gente pide cosas que en verdad con algo más simple y más sencillo lo hubiera resuelto. Uno tiene que tener muy claro qué necesito y por qué lo necesito. Esto es imposible hacerlo en el momento de la crisis. Esto se hace antes, esto se trabaja preventivamente, se trabaja para modificar y de manera que pues, si llegara esa eventual situación, ese eventual desastre, poder dar una respuesta eficaz. Fíjense, esta es la pregunta del panel, ¿no? La pregunta del día de hoy. ¿Cómo prepararse ante un eventual desastre para dar una respuesta eficaz y para la reconstrucción y la rehabilitación? Y acá yo separé un poco la pregunta, ¿no? Y la primera pregunta dice, ¿cómo prepararse ante un eventual desastre para dar una respuesta eficaz? La primera cosa que yo tengo que saber es que tengo que tener alguien que es un equipo dando respuesta. Y ese equipo, de acuerdo a la normativa vigente, se llama Centro de Operaciones de Emergencia, que son los que van a gerenciar y van a dar respuesta y van a tomar las mejores decisiones de acuerdo a un plan que está previsto con anterioridad. Si esto no pasó, seguramente hay un grupo de personas que va a estar dando las posibles soluciones. Pero hay muchas cosas que van a pasar y que se van a desperdiciar. Y en más, en épocas donde tenemos grandes necesidades económicas, lo peor que puedo hacer es desperdiciar los recursos o los pocos recursos que existen. Por eso es tan importante que para poder dar una respuesta eficaz haya un equipo capacitado, preparado, sensibilizado, que sepa cuál es su rol. Y fíjense que nosotros que estamos hablando de respuesta, de manejo de crisis, hay todo un trabajo previo para prepararse para la respuesta. Los organismos dedicados a emergencias y desastres en Argentina, en verdad, uno de los trabajos que realizan es la preparación para la respuesta. ¿Y esto qué significa? Significa identificar escenarios de riesgo. ¿Cuáles son los escenarios que yo tengo hoy en mi localidad, en mi comunidad, donde está expuesta una comunidad que es vulnerable a ellos? ¿Cuánta información tengo de esa comunidad? ¿Tengo toda la información o no tengo información y estoy pensando a ver dónde estará esto o cómo será lo otro? Y después, ¿tengo un plan? ¿Alguien se sentó a trabajar en la planificación? ¿Alguien se puso a analizar cada supuesto, cada hipótesis? ¿Alguien se puso a decir, bueno, hagamos un ensayo con las comunicaciones ¿para qué? Para poder dar rapidez y poder gestionar rápidamente. Todas estas cosas hacen a la preparación para la respuesta. Y cuando uno trabajó en esto, sin duda en el momento del manejo de la crisis, es mucho más sencillo el trabajo. Esto no quiere decir que esté todo resuelto. Un plan no es que tiene todo resuelto, tiene muchas situaciones previstas y te permite pensar con tranquilidad situaciones que vos vas a tener que resolver. Hay otras que se van a dar que no están en lo planificado y que lo vas a tener que resolver ahí. Pero hay cosas que sí podés pensarlas. Yo tomé uno de los planes que tiene la provincia de Salta,
este es un plan provincial de gestión de riesgo sísmico, que esto es un tema que siempre yo rescato en las provincias y en los municipios que tienen planes, que el tener un plan ya es una herramienta súper valiosa que te permite que después vos puedas hacer todas las modificaciones que creas que haya que hacer, seguir incorporando cosas, seguir modificando. Y también es para las autoridades un documento de respaldo ante una situación que tenga que, a raíz de una emergencia o un desastre, presentarse ante la justicia. Yo me imagino que acá, como son muchos, son integrantes del sistema, saben que más de una vez en situación de emergencia, alguien tiene que presentarse a la justicia y tiene que decir por qué tomó tal o cual decisión. ¿Y qué es lo que lo respalda a ese funcionario ante esa situación ante la justicia? El plan. El plan es el instrumento, por eso es tan importante, no solamente para poder pensar de antemano y tener resuelto muchas cosas pensadas de antemano, sino también como un documento que a vos te va a estar fortaleciendo y también va a estar avalando por qué tomaste tal o cual decisión. Cuando uno piensa en los planes y en el manejo de la crisis, hay algo que se da muchas veces, ¿no? Es la puesta en el terreno, en la práctica de este plan, ¿no? En acción. Y acá aparecen, fíjense, un montón de actores en el terreno, ¿no? Y articular todo esto requiere un buen gerenciamiento, si no, no vas a poder articular esto. Fíjense cuántos actores tenemos en el terreno. Algunos son organismos gubernamentales, otros no gubernamentales, otros son privados, pero también aparecen otros. Aparecen la población a través de personas voluntarias, aparecen a través de organizaciones no gubernamentales, aparecen vecinos, personas sueltas que van a actuar en el momento de la crisis. ¿Y esto qué significa? Significa que articular todo eso no es sencillo. En verdad, si uno mira desde la organización, debería de ser que cada uno de los actores que participan tiene que tener su propio plan. Y que todos los planes tienen que estar articulados. ¿Para qué? Para que esto sea un buen trabajo y que haya una respuesta eficaz y que tengamos resultados. Y fíjense que este personaje que va corriendo, ¿no? Lo puse a propósito, porque cuando llega la crisis parece que todo el mundo corre, ¿no? Y una cosa es correr a ciegas y otra cosa es apurarse para dar respuesta y estar organizado para esa respuesta. Son situaciones muy diferentes que nosotros no podemos dejar pasar. Cuando pasó la emergencia, el desastre y empieza una etapa clave, que es la de la reconstrucción y la rehabilitación, sin lugar a dudas, este es una imagen de un lugar donde hubo un sismo y donde, por supuesto, empezaron a reconstruir esa localidad. Y, por supuesto, cuando uno habla de esta etapa, esto también está en la ley Sinajir. En la ley Sinajir habla de la recuperación de dos acciones fundamentales, que es la reconstrucción y la rehabilitación. Cuando hablamos de rehabilitación, también hablamos de la rehabilitación en la respuesta. La rehabilitación quiere decir todos esos servicios esenciales básicos que los tengo que tener funcionando para poder dar respuesta. Pero ya en esta etapa la rehabilitación tiene otro lugar, otra importancia. Acá la rehabilitación es que todos esos servicios vuelvan a la normalidad. No sea que esté provisorio para darme luz o agua, sino que estén definitivos y como deben estar. Y cuando hablamos de la reconstrucción, es muy importante el pensar en una reconstrucción donde nosotros estamos respetando ese entorno, esas costumbres, pero al mismo tiempo estamos mejorando. Y vamos a ver que estas ideas no son ideas nuestras, esto a nivel internacional se habla de recuperar lo destruido mejorando la calidad de los servicios. Este es un tema fundamental. Reconstruir con respeto y protección de las características del entorno natural y de las costumbres locales. Financiar con recursos adicionales, eso seguro. Y ser flexible ante la realidad asociada al daño causado y a los recursos disponibles. Por eso fíjense qué importante es esta etapa, que bien planificada esto tiene que tener un tiempo que no debe ser eterno, porque esto es algo que la gente necesita ya tener una respuesta. Y en esto también hay que incluir a la comunidad, en esta etapa. Si bien hay recursos que van a ser del Estado o de privados, pero hay que involucrar
porque es su vivienda, es su casa, es su vida, que se ha modificado a partir de un riesgo. Esto rápidamente para contarles algunas experiencias que fueron la de Embarcación y Aguaray, dos experiencias maravillosas en la provincia de Salta, en la cual trabajamos con la organización gubernamental y con la comunidad, y con el apoyo de gente de organizaciones como la Cruz Roja, que fue uno de los socios fundamentales, que trabajó muy bien. El proyecto fue muy exitoso. Sé que hay colegas que están aquí en el auditorio y que han sido protagonistas también como nosotros y que han trabajado mucho, así como la subsecretaría. Y la verdad es que en estos proyectos, además de contarles que tuvimos una excelente experiencia con los pueblos originarios, quiero contarles lo que pasó en el ahora, después de años de haber realizado el proyecto, por ejemplo en Aguaray. En Aguaray hay gente que permaneció en esa localidad y que después de terminado el proyecto se continuó en otros lugares, y por cambios que hubo, ya pasaron varios años, cambios políticos, han retomado el proyecto o aspectos del proyecto, y esto es lo que importa. Vos hiciste un proyecto, hiciste algo, te fuiste, pero esa semilla que se sembró se sigue multiplicando. Y es lo mismo que pasó con otros proyectos que nosotros hicimos en Santiago del Estero, en Chubut, en San Juan, en Mendoza, donde también se trabajó con otro proyecto donde se involucraba la comunidad y se involucraba, por supuesto, a las áreas de gobierno responsables de la reducción de riesgo, de la recuperación, del manejo de la crisis. Y ahí también hubo un empoderamiento de la comunidad que incorporó muchísimos aprendizajes que lo utiliza para su vida cotidiana, para su vida como vecino, y que permitieron que ellos se fortalezcan, pero que todo el sistema se fortalezca. La realidad ante un riesgo o ante una situación de desastre, si tuvieran un desastre, sería muy diferente, porque hay cosas que han sido incorporadas por esa comunidad. Y por supuesto, también hay otras provincias de Argentina que han realizado proyectos como Santa Fe, Neuquén, y hay casos también en la provincia de Buenos Aires que trabajaron. Hoy hay varios proyectos de trabajo, ¿no? Pero no quiero excederme en el tiempo, y quería decirles que cuando uno trabaja con una comunidad resiliente, o pretende que una comunidad sea resiliente, o sea, que pueda adaptarse, que pueda salir de esta situación de desastre, que pueda tener una percepción distinta, sin lugar a dudas hay tres etapas que no pueden faltar, que es la reducción de riesgo, el manejo de la crisis y la recuperación. No hay una sin la otra. Para reducir riesgo y para que esta comunidad pueda adaptarse lo mejor posible, tiene que haber tareas de prevención y tareas de mitigación. Tiene que haber un muy buen manejo de la crisis, donde la comunidad sepa cuál es su rol, qué es lo que le toca hacer. Y lo peor que puedo hacer es darle un rol que no le corresponde. La comunidad no puede hacer el rol de los bomberos, porque para ser bomberos hay que estar preparado, y es años de preparación los bomberos. Y cuando nosotros hablamos de recuperación, también tiene que participar esa comunidad que estuvo expuesta a riesgo. Tiene el derecho de decir qué es lo que está pasando y qué es lo que está viviendo. Así que por eso todos estos pasos no son separados, sino son pasos que van unos con otros. Y lo último que quería decirles para no pasarme del tiempo es que hoy nosotros, todos los que estamos acá, estamos en un escenario mundial diferente. Hoy el mundo cambió. La situación no es la misma que hace un año, ni va a ser la misma que dentro de un año. Son cosas distintas. A todos los que trabajan en emergencias, en desastres, en gestión de riesgo, en protección civil, en defensa civil, a todos ellos se les cambió el escenario, porque además de tener relevamientos, planes, trabajar en equipo, fortalecer a su gente, además hay que sumarle algo más. Hay que enseñarles a cuidarse. Tenemos otra amenaza que se llama COVID. Y nosotros no tenemos que descuidarnos, tenemos que protegernos, porque la respuesta eficaz que vamos a dar es que cuando esto pase,
tengamos que encontrarnos todos y no falte nadie. Ya perdimos muchos con esta pandemia. No sigamos perdiendo gente. Cuidémonos, cuidemos a los otros, respetemos los protocolos, seamos resilientes, seamos capaces de adaptarnos a convivir con este virus, pero al mismo tiempo sin relajarnos, cuidándonos. Gracias a todos y todas, gracias a la subsecretaría, muchas gracias a Fomplata, a la Universidad de la Administración Pública, al Gobierno de la provincia de Salta, y gracias a todos los compañeros, compañeras, colegas que estuvieron participando y acompañando en este espacio.